Bueno, vamos a hablar un poquito entonces sobre diarrea aguda, un poco la definición de diarrea aguda. Como ustedes ven ahí, dice que la podemos definir como el aumento de la frecuencia, fluidez y o volumen de las deposiciones con pérdida variable de agua y electrolitos cuya duración es menor de 14 días. Eso sería un poco la definición. Pero también ha habido muchas definiciones de diarrea aguda, teniendo en cuenta, como ven ahí en la pantalla, decía que la diarrea aguda es un aumento de la frecuencia, o sea, de la cantidad de deposiciones, la fluidez, una de las características, y el volumen, con pérdida variable de agua y electrolitos, cuya duración, esto es fundamental para decir que es diarrea aguda, tiene que ser menor a 14 días. Si ya mayor a 14 días estamos hablando de una diarrea crónica. Otra de las cuestiones a tener en cuenta dentro de la definición de diarrea aguda es saber que tiene que haber como mínimo o prestar atención cuando hay más de 3 deposiciones por día, y teniendo en cuenta la edad de los chicos, si es en un lactante, hay que ver si está perdiendo más de 10 centímetros cúbicos por kilo de peso por día. O en un niño mayor, más de 200 gramos por día en niños mayores. Ustedes saben que la diarrea tiene una alta incidencia en los países en desarrollo. Hay una alta mortalidad por diarrea y deshidratación en el mundo. Se calcula que aproximadamente mueren 3,5 millones de niños al año en el mundo por causa de la diarrea, o sea que estamos hablando de cifras alarmantes en cuestión de diarrea y deshidratación, ¿no? En Latinoamérica, bueno, les tiro algunas de estas cifras. En Latinoamérica, de cada 4,5 por 1.000 nacidos vivos, mueren antes de los 4 años, ¿no? Es una cifra muy alta, así que es una patología a tener en cuenta, es una consulta muy frecuente en el consultorio, así que es a prestar atención y tratar de solucionar este problema que genera mucha mortalidad en los niños. Un poquito para adentrarse, vamos a hablar del cuadro clínico, los signos y los síntomas que pueden ser causados por varios microorganismos con distintos mecanismos de acción. Acá me voy a detener un poquito para hablar sobre todo de los mecanismos de acción y de la etiofisiología, teniendo en cuenta que la causa principal de la diarrea aguda es la infecciosa. Después vamos a ver que hay otras causas también. O sea que hay un microorganismo que ingresa al aparato digestivo, se multiplica en unión con las células epiteliales, ¿sí?, del intestino, produciendo un estado de enfermedad con todo lo que conlleva, y produce una alteración en el transporte de la sustancia, de los solutos, de minerales, de sodio, de cloro, de la glucosa, etc., ¿no? Para entender un poco después este cuadro clínico, tenemos que ver los mecanismos que producen la diarrea aguda. Y podemos dividirlo en 4, les podría decir yo. Sería la diarrea secretora, la osmótica, la citotóxica y la disentérica. Vamos a charlar un poquito con respecto a estos mecanismos, cómo se produce la diarrea en estos casos. En el mecanismo secretor, por ejemplo, vemos que ingresa el microorganismo, como decíamos recién, libera una toxina en la luz del intestino, y ahí se activan distintos receptores de membrana con la enterotoxina, y genera, bueno, una cascada de actividad dentro de la célula del intestino, formando
la adenilciclasa, bueno, el AMP cíclico, etcétera, ustedes esto ya lo deben haber visto, con calcio iónico y todo esto, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la secreción de líquido y electrolitos, ¿eh? De las células mucosas y en las criptas intestinales, eliminándose líquido hacia la luz del intestino, dentro de los secretores. Esto es cuando se activan los receptores de membrana. Y la otra forma de presentarse la diarrea secretora, o de producirse, mejor dicho, es cuando las enterotoxinas bloquean la absorción de las células de la vellosidad. Entonces se produce mayor pérdida. Esto, por ejemplo, lo produce el Escherichia coli enterotóxico. Hablando de los mecanismos que producen estas, cómo se producen estas diarreas agudas, decíamos el secretor, el osmótico, por ejemplo, el citotóxico y el disentérico. Ya hablamos del secretor, ahora les voy a contar un poco cómo se genera una diarrea aguda con un mecanismo osmótico. Esta es muy frecuente y se da generalmente por déficit de algunas enzimas. Generalmente el mecanismo osmótico se produce por una sobrecarga de solutos, como lactosa, sacarosa, glucosa. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias o estas moléculas? Aumentan la osmolaridad en la luz del intestino, ¿sí? Por lo tanto, aumenta el flujo neto de agua hacia la luz, porque arrastran agua hacia la luz del intestino. O sea, desde lo funcional hay un defecto en la absorción de nutrientes, hay agua y electrolito, por lo tanto se produce una especie de síndrome de mala absorción. ¿Y cuál es el más frecuente en los lactantes o en los niños menores? El déficit de lactasa. Es lo que generalmente produce estos mecanismos osmóticos, arrastrando luz al intestino y produciendo así diarreas agudas. Este es el mecanismo osmótico. El otro mecanismo que decíamos es el mecanismo citotóxico. Generalmente el organismo infeccioso que produce los mecanismos citotóxicos para la diarrea son los virus, suelen ser los más característicos, adhiriéndose a la mucosa. ¿Qué es lo que hacen? Producen una lisis celular con un aplastamiento de las vellosidades, ¿se acuerdan de las vellosidades intestinales? Por lo tanto, ¿qué va a pasar si aplanamos las vellosidades? Disminuye que la superficie de absorción. Por lo tanto, se va a absorber menos agua y electrolitos, y también se produciría el mismo mecanismo o proceso funcional de la diarrea secretora. Aumenta el agua y electrolitos en la luz intestinal, y genera la diarrea. El ejemplo más clásico de este mecanismo citotóxico es el del rotavirus. Entonces dijimos el mecanismo secretor, el mecanismo osmótico, el mecanismo citotóxico, y nos quedaría el mecanismo disentérico o invasivo. Ya su nombre lo indica, que se produce una infección y una invasión, generalmente bacteriana más que viral, produce un proceso inflamatorio, este microorganismo, con edema, con sangrado de la mucosa, con infiltración leucocitaria. Este cuadro o este mecanismo de tipo disentérico generalmente se da en ilion terminal e intestino grueso, haciendo disminuir la absorción de líquido y aumenta mucho la motilidad y produce dolores cólicos. Un ejemplo característico de esta diarrea con un mecanismo disentérico o invasivo es el de la Shigella. Acuérdense de los cólicos, de la eversión de la mucosa rectal, con fiebre alta, suele generar convulsiones, pero bueno, eso después es otro tema. Esto un poco teniendo en cuenta los mecanismos, ¿no? El secretor, el osmótico citotóxico, dijimos, y el disentérico, pero hay algunos otros mecanismos asociados a diarrea aguda a tener en cuenta, no son tan frecuentes,
de ver en el consultorio, pero hay que tenerlos en cuenta. Los más característicos serían estos que nombramos, estos 4 mecanismos que nombramos, pero en estos otros mecanismos que están asociados a diarrea, por ejemplo, hay anomalías de la motilidad, por ejemplo, anomalías de la motilidad que se producen por desórdenes hormonales, como en el hipertiroidismo, ¿sí? Como, bueno, causas neurógenas, es raro, pero se ve, con un sobrecrecimiento bacteriano, por trastornos congénitos o adquiridos, como por ejemplo en un Hirschsprung, un síndrome de intestino corto. Bueno, son causas más raras, pero tenemos que saber que existen otros mecanismos asociados a diarrea, a la producción de diarrea aguda. Un poco para ver el cuadro clínico de las diarreas agudas, es importante esto que puse de los signos y síntomas que pueden ser causados por varios microorganismos con distintos mecanismos de acción, como los que describíamos hace un rato. En el examen clínico, estos 3 puntos son fundamentales. El estado de hidratación, que ya lo vamos a ampliar un poquito. El estado de nutrición, que me parece que va a ser tema de una clase. Es una cuestión muy importante, el estado de nutrición y de desnutrición. Y las enfermedades concomitantes que pueda haber. Dentro del examen clínico, hay que tener muy en cuenta en el consultorio, en una guardia, a donde nos toque atender un niñito con una diarrea aguda, es muy importante, por ejemplo, la edad del paciente. ¿Sí? Recién decíamos, bueno, ustedes saben que la concentración de líquido en el lactante es mucho más alta que en el niño mayor. Entonces, es muy importante tener en cuenta la edad del paciente. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en el examen clínico y en la anamnesis que vamos a hacer indirecta con la mamá o con quien lo traiga al niño, es la zona geográfica donde vive este niño o donde estuvo este niño. Porque hay patologías causantes de diarrea aguda que son regionales características, ¿no? Otra cuestión es la estación del año. Ustedes saben que la diarrea estival generalmente se produce por cuadros bacterianos y tóxicos, no así en el invierno, que es mucho más frecuente las producidas por virosis. Hay que tener en cuenta la asociación con signos que comprometan otros órganos u otros aparatos, teniendo en cuenta esto que decíamos de las diarreas virales, por ejemplo, los cuadros respiratorios. Si hay un cuadro respiratorio asociado, vamos a pensar en una virosis. Otra de las manifestaciones a tener en cuenta o en la anamnesis con la mamá es investigar sobre la sobrealimentación, el exceso de consumo de líquidos azucarados. Ustedes ya pueden empezar a relacionar con un mecanismo de tipo osmótico en esta diarrea aguda, ¿tá? Lo que decíamos recién dentro del mecanismo de producción de la diarrea. Cuando hay una sobrealimentación, un exceso de líquidos azucarados, es muy proclive que esta sobrecarga de solutos en la luz intestinal esté arrastrando agua. Por lo tanto, a veces, sin llegar a medicar tanto, haciendo una buena puericultura y una buena educación en la parte alimentaria, podemos revertir estos cuadros que se pueden generar en reiteradas ocasiones. Son niños que lo sabemos ver con sobrealimentación o una mala alimentación que vienen al consultorio y consultan generalmente por este tipo de diarreas. Otras cuestiones a tener en cuenta, bueno, medicamentos que pueden estar tomando, como por ejemplo antibióticos. Ustedes saben que la amoxicilina más ácido clavulánico, esta asociación suele ser proclive en los chicos de producir algunos cuadros diarreicos. O laxantes que le pueden estar dando, hay que investigar, a veces hay té, hay distintas cosas.
Toxinas también, si han estado en alguna fiesta, suele haber contaminaciones por aeromonas y algunas toxinas, también producidas por el estáfilo. Tener en cuenta los cuadros de colon irritable o estos otros mecanismos como un hipertiroidismo que suelen producir diarrea. Y bueno, otra cuestión, ahí está marcado como punto número 1, valorar el estado de hidratación. Y por supuesto si hay signos de enfermedad severa. Vamos a ver un poco los agentes más frecuentes en la diarrea aguda, en las diarreas sin sangre. Como ven, tenemos las causas dentro de la etiología virales, bacterianas y parasitarias. Las características generales de estos agentes etiológicos, ahí lo vemos en el cuadro, los virales son más frecuentes en menores de 2 años, concurrentes a jardines en otoño e invierno, lo que hablábamos de acuerdo a la estación del año. Y la forma de transmisión, ustedes ven que en casi todas las diarreas hay que tener mucho en cuenta la forma de transmisión, que es la fecal oral, y la respiratoria, en este caso, de las virosis. Las bacterianas, ustedes ven ahí toda la familia de los Escherichia coli, una parte de la familia, que son muchísimas, las salmonelas tifi, las no tifi, el estáfilo, el vibrio del cólera, y las aeromonas que les decía yo, que producen una acción tóxica que aumenta el AMP cíclico. Son diarreas que se producen después de una ingestión con un alimento contaminado. En las próximas 4 horas ya se empieza a manifestar. Las parasitarias, como la Giardia, el Cristoporidium, el Isospora belli, etc., ¿no? Fíjense que dentro de la forma de transmisión, yo les decía la fecal oral o la fecal oral respiratoria en las virosis y en las bacterianas, pero fíjense que hay que tener en cuenta también el consumo de los alimentos, ¿sí? Hace poquito, ustedes deben haber escuchado, la semana pasada, no, la anterior, si mal no recuerdo, fue el día del síndrome biómico hemolítico, y que generalmente se presenta con un cuadro como si fuese tóxico de diarrea, el niño se pone anémico y tiene problemas al orinar. Esto está producido, ya lo vamos a ver en otra clase, por el Escherichia coli cepa O157, que ha causado muchísimos problemas en nuestro país, y hay que hacer hincapié en todo lo que es prevención con la preparación de los alimentos, ¿no? Los factores de riesgo, que un poco los hemos estado nombrando de lado, pero lo vamos a profundizar. Hay que tener en cuenta lo ambiental y lo familiar. Esto hablando, como recién mencionábamos, lo del síndrome urémico hemolítico, es para tener en cuenta todo tipo de transmisión, lo que sea fecal, oral o contaminación. Hay que tener mucho en cuenta el tema del agua, si se usa agua potable o no, los alimentos que no estén contaminados, el inadecuado manejo de excretas. Ustedes saben, bueno, ahora con esta cuestión de la pandemia se ha desnudado muchas cuestiones en lo sanitario. Ahí hemos estado viendo lugares y villas de emergencia donde viven miles de personas que no tienen ni agua ni cloaca, aún en Capital Federal, a 15 cuadras de Puerto Madero. Esto no es que les estoy hablando de la precordillera ni el monte chaqueño. A 20 cuadras de Puerto Madero no tenían ni agua ni cloacas, ni agua potable ni cloacas para eliminar excretas. Así que imagínense semejante caldo de cultivo con semejante hacinamiento de gente, ¿no? Los otros factores de riesgo inherentes al niño, la lactancia materna, ustedes saben que es fundamental, es un elemento protector para todo lo que es diarrea y distintos tipos de enfermedades. Hay que cuidar mucho la lactancia materna. Y lo que decíamos al principio, un poco la edad, para tener en cuenta el riesgo. El lactante tiene mucho mayor riesgo de deshidratación y mayor riesgo de bacteriemia y de sepsis. La deshidratación por la cuestión de que en su composición corporal el porcentaje más alto es el líquido, y
el de riesgo de bacteriemia o sepsis por su inmunodesarrollo a nivel de desarrollo inmunológico, ¿no? Tener en cuenta el estado nutricional, no es lo mismo en un niño bien nutrido, una diarrea aguda, que en un niño con un estado de nutrición precario. Y bueno, y por supuesto tener en cuenta enfermedades de base, que suelen ser un factor de riesgo en las diarreas agudas. Hablando un poco sobre la enfermedad actual, hay que tener en cuenta en las diarreas la forma de comienzo, un poco lo decíamos dentro de los mecanismos de producción de las diarreas. El tiempo de la evolución, si estamos hablando de diarrea aguda, tiene que ser menos de 2 semanas, menos de 14 días. Si se produce con fiebre, si viene acompañada de fiebre y de vómitos, las deposiciones, el tipo, el número, el volumen, calidad y cantidad de los líquidos aportados. Esto hay que hacer un análisis bien detallado de la deposición, si es que la podemos ver en el consultorio o en la internación, en el pañal del niño, porque nos va a dar mucha información las características de la deposición. Ya lo vamos a ir viendo, hay que ver si el tipo, el color, la acidez, si tiene sangre, si tiene moco, etcétera, ¿no? Acá vamos a ver un poco sobre las características de las deposiciones. Las diarreas agudas, por ejemplo, acuosas, que se generan generalmente en el intestino delgado, son líquidas y abundantes. Deshidratan con una gran pérdida de electrolitos. Ustedes de fisiología ya lo han visto eso. Y según el mecanismo de acción, acá un poco lo que veíamos dentro de los mecanismos de cómo se producen las diarreas. Ustedes ven que este tipo de diarreas acuosas son las que se producen en el intestino delgado, que son las secretoras malabsortivas y osmóticas. Ahí pueden hacer un repaso. Las secretoras mediadas por enterotoxina que activan el sistema de AMP cíclico, estimulando la secreción de agua y electrolitos. Ahí lo ven, el Vibrio coli, son altos perdedores de líquidos, el Escherichia coli, la salmonella, los estáfilos, etc. Las malabsortivas, que dijimos por una disminución de la superficie de absorción de la mucosa, porque decíamos que aplanaban las vellosidades, producen una pérdida intermedia de electrolitos y ocasional, con moco y sangre, como puede ser la Giardia, y habíamos puesto también como ejemplo el rotavirus. Y algunos Escherichia coli, por supuesto. Dentro de las osmóticas, que son las que atraen agua y provocan deposiciones ácidas con bajo contenido de sodio y aumento de la producción de gas, y las que decíamos que generalmente se dan con déficit de lactasa, suelen ser transitorias, y hay que rever ahí el tema de la alimentación del niño. Y bueno, y las disentéricas, que decíamos que se daban generalmente desde el ilion terminal en adelante, el intestino grueso también, son las que se producen por invasión y penetración en la mucosa del colon y del ilion terminal, produciendo, bueno, por supuesto, heces frecuente, fiebre alta, cólicos y heces con sangre. Un poco ahí para recordar los agentes más frecuentes en la diarrea aguda, en la diarrea con sangre, fíjense, que hay virosis que también pueden producir alguna pérdida de sangre por las características del mecanismo de formación de la diarrea, como el rotavirus, por ejemplo, dentro de las bacterianas, el Escherichia coli enteroinvasivo, el enterohemorrágico. El enterohemorrágico es que hablábamos de que produce síndrome urémico hemolítico, el productor de la verotoxina, la cepa O157. Bueno, y la Shigella, salmonella, etcétera, ¿no? Y ven la forma de transmisión de estas diarreas. Generalmente fecal, oral y respiratoria, como en los cuadros virales, como dijimos, y en las bacterianas también es fecal, oral y pensar en agua y alimentos contaminados. Esto es fundamental. Y las parasitarias, como ven ustedes ahí abajo, como la entamoeba que se han estado viendo algunos casos ahora, se produce por transmisión de persona a persona, agua y alimentos, ¿no?, contaminados. El examen físico debe ser
completo, como dice acá, y valorar, las cosas a valorar fundamentalmente el estado de hidratación, que ya vamos a hablar un poquito sobre la hidratación. Es fundamental el tiempo de evolución de la diarrea, la magnitud de las pérdidas y la calidad y cantidad de los líquidos administrados. Si ustedes analizan un poco estos 3 puntos, es un poco hacer un balance de lo que es ingresos y egresos, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a poder ir valorando el estado de hidratación. ¿Mm? Es importante la semiología del abdomen, tener en cuenta si es un abdomen blando, si hay ruidos hidroaéreos aumentados, generalmente tienen la pancita distendida. ¿Mm? Y acá este punto es muy importante para seguir después las pautas diagnósticas y de tratamiento. Lo fundamental es tener en cuenta la deshidratación del niño que viene con diarrea. Ahí vamos a ver que se puede dividir la deshidratación en leve, moderada y grave. La deshidratación leve, ahí ven que dice menor o igual al 5% del peso corporal. Esto teniendo en cuenta la pérdida, ¿no es cierto? Y moderada va a ser la deshidratación si ha perdido del 5 al 10%. Grave ya es mayor al 10%, y hay que ver si está asociado o no a signo de shock hipovolémico. Es muy importante esto porque nos va a marcar pautas para decidir la terapéutica del niño, ¿cierto? Hay signos en la evaluación del estado de hidratación, porque por ahí, volviendo un poco a este cuadro, a esta diapo, ustedes me pueden decir, sí, pero yo no sé cuánto pesaba antes, para ver si la pérdida del peso corporal es del 5, el 7 o el 11%. Entonces, hay otros signos para evaluar el estado de hidratación que acá vemos, por lo que hay que preguntar y observar y ver. Por ejemplo, si tiene sed, si orina, el aspecto del niñito, cómo tiene los ojos, cómo está la boca, la lengua, la respiración, explorar la elasticidad de la piel, las fontanelas, el pulso, etcétera, ¿cierto? Y ahí vamos a ver cuando está normohidratado, cuando está leve o moderadamente deshidratado y cuando está deshidratado grave. Fíjense, por ejemplo, en algunas características, en la sed, el normohidratado está normal, el niñito tiene una sed normal, en el leve moderado tiene bastante sed, y en la grave está desesperado de sed. La orina es normal, poca cantidad de oscuro, y no orinó en una deshidratación grave en las últimas 6 a 8 horas. Hay que tener todas estas cuestiones en cuenta. No es que un solo parámetro va a ser diagnóstico, pero sí, en estos 3 o 4 puntos podemos, haciendo una buena observación, hacer un diagnóstico de deshidratación aproximada entre normohidratado, leve, moderado o grave, para ver qué tipo de seguimiento de terapéutico vamos a poner en este niño, ¿sí? Fíjense, dentro de la exploración, en el punto 3, es importante la elasticidad de la piel, ver si el pliegue se deshace con rapidez, si se deshace con lentitud, el pliegue que lo tomamos en el abdomen, en el adulto se puede tomar o en el niño mayor en el torso de la mano, pero en el lactante lo clásico es tomarlo a nivel abdominal. Y el pliegue se deshace muy lentamente, en más de 2 segundos, en un niño deshidratado grave. Por ejemplo, ¿no? La fontanela normal, hundida o muy hundida. Estas cuestiones son sumamente importantes para ver el estado de hidratación del niñito con diarrea aguda. ¿Cuáles serían los signos de alarma en un niño con una diarrea aguda? Con fiebre, vómitos, etcétera, acidosis metabólica severa, que eso podemos sospecharlo por la respiración, y con un laboratorio lo vamos a corroborar, y el abdomen distendido y doloroso a la palpación. ¿Cuáles serían los exámenes complementarios a pedir en un niño con una diarrea aguda? El estado ácido-base, por ejemplo, y con un citológico completo, con un ionograma, con
y la materia fecal, fundamental. Podemos hacer todo un análisis con respecto a este laboratorio de materia fecal. Es importante para decidir el tema de la materia fecal, pidiendo un directo o es en fresco y un cultivo. A ver, me parece que hay otra diapo con respecto a esto, ahí está, ¿ven? El algoritmo de la diarrea, sin sangre, ¿qué es lo que vamos a pedir? Si el niño está febril, buen estado general, sin inmunocompromiso, lo observamos. Una diarrea sin sangre, con fiebre más de 5 días, pedimos un coprocultivo. Si hay compromiso sistémico, inmunológico, y es un neonato, pedimos coprocultivo y por ahí también el hemocultivo, sobre todo en los neonatos. ¿Y qué podemos encontrar en copro? Shigella, salmonella, cualquier otro patógeno. Por supuesto, depende de los recursos que disponga el laboratorio. Pensar en una intrahospitalaria, también cuando aparecen gérmenes poco habituales, y si la materia fecal tiene sangre, pensar en un síndrome disentérico. Esto, yo les decía que podemos hacer todo una semiología de la materia fecal, viendo las características, nos va a servir para definir una secuencia de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Vamos a pedir una materia fecal y vamos a ver si viene con moco o sangre o si viene sin mocos ni sangre. Si viene sin mocos ni sangre, el niño está febril, en buen estado general, lo observamos. Podemos pedir en todo caso un test rápido para rotavirus. Si tenemos una diarrea con moco y sangre, vemos los polimorfonucleares. Si el niño, los polimorfonucleares negativos, lo observamos porque podemos pensar en esta cuestión y tiene un pH ácido en lo que decíamos en el mecanismo osmótico con una sobrecarga de soluto o un déficit de lactasa. ¿Sí? Lo observamos y vemos si tenemos que modificar después la dieta o no. Si tenemos polimorfo positivo, vamos a pedir el coprocultivo y pondremos un tratamiento de tipo antibiótico si es necesario. Bueno, en el tratamiento decimos que el antidiarreico ideal no existe. Una cuestión fundamental en el tratamiento de la diarrea es la rehidratación y la realimentación. Ya vamos a hablar de la rehidratación, pero con respecto a la realimentación se sabe hoy que el realimentar ayuda a la recuperación de la mucosa intestinal mucho más rápido que manteniéndolo a dieta. Por supuesto que esto de realimentar en los chicos no se los puede obligar a realimentar, pero hay que cumplir con ofrecerle el alimento. Y acá hay un no grande al bismuto, al carbón, a silicatos, a la loperamida, etcétera, que por ahí se pueden usar en adultos. En el niño no es aconsejable. De cualquier manera, hay algunos estudios que se estuvieron haciendo en el Hospital Sor María Ludovica de la Plata, con infectólogos y gastroenterólogos infantiles del hospital, con un grupo de veterinarios nutricionistas que se ocupaban de manejar a hacienda que tenía una alta concentración de Escherichia coli cepa O157, que produce el urémico hemolítico. Ustedes saben que viene y se contagia a través de la carne y verduras mal cocidas. Y estuvieron haciendo un estudio muy interesante con el tema de la sal de bismuto, y se pudo disminuir, no para tratar la diarrea en el chico, sino que se pudo disminuir la cantidad de esta cepa toxigénica de Escherichia coli en animales que se utilizan para producir carne. Pero bueno, eso es a modo de comentario. Por lo tanto, no demos antidiarreicos a los chicos. Lo más rápido que cubre una diarrea es la realimentación, la rehidratación y que el niño elimine el tóxico o el microorganismo que esté produciendo el cuadro de diarrea aguda. Hablar un poco sobre la terapia de rehidratación oral, importante porque, fíjense, dice, es una de las intervenciones más baratas en salud. La verdad que fue una revolución lo que hemos
los que ya tenemos algunos años en esto y vimos cuando se comenzó con la terapia de rehidratación oral, la verdad que se evitó mucho gasto en salud, mucho sufrimiento en los niños, muchas internaciones, etc. Es simple, se puede dar y se puede administrar fácilmente por las madres, previene la deshidratación y la alimentación precoz. Con la alimentación precoz rehidrata en un 90, un 95% de los pacientes deshidratados. Fíjense esta cifra, es importantísimo. Disminuyó la tasa de letalidad por diarrea en nuestro país al 0,5 por mil, redujo la hospitalización y bajó los costos en un 80%. ¿Ven? Un poco lo que les decía hace un ratito, que es muy importante en lo que significa gastos en salud. Un poco a modo de ilustración, quiero que vean la composición de las sales de rehidratación. Es una cuestión muy, muy sencilla. Se hace con cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, glucosa y agua. ¿Sí? Son esos 5 componentes básicos que han ayudado tanto y han disminuido la mortalidad por diarrea y la deshidratación, ¿no? Ahí dice que cada sobre debe diluirse en 1 litro de agua, ya viene preparado en sobrecitos para preparar en 1 litro de agua potable. Cada sobre debe diluirse en 1 litro de agua, hervida a temperatura ambiente, mezclado cuidadosamente antes de ofrecerla. Se conserva 24 horas a temperatura ambiente o 48 horas en una heladera. Vamos a ver un poco los planes de rehidratación con la terapia de rehidratación oral. Podemos hablar de un plan A y un plan B. Yo les voy a contar esto y después vamos a ir con la doctora Viviana Berea a ver un poco la parte de endovenosa, de terapia de rehidratación endovenosa. Para rehidratar a un niño tenemos un plan A y un plan B, teniendo en cuenta fundamentalmente 3 puntos. Si el paciente está normohidratado, para prevenir la deshidratación y manejarlo ambulatoriamente. En estos pacientes que están normohidratados, le vamos a indicar a la madre que ofrezca al niño más líquido del usual, no té, no jugos ni gaseosas, por lo que estábamos diciendo, de que si hay una alta carga de solutos o de glucosa, vamos a seguir generando pérdida de líquido, como por ejemplo las gaseosas que tienen un altísimo contenido de glucosa. Hay que indicar que continúe alimentándolo y que aumente la frecuencia, por ahí en menos cantidades, pero más frecuente, que cumple con ofrecerle la alimentación, porque decíamos que el hecho de ingresar nutrientes nos facilita la repitalización de la mucosa intestinal. Enseñarle a la madre cómo buscar los signos de deshidratación, recomendarle ofrecer 10 mililitros por kilo de sales de rehidratación luego de cada deposición líquida y o vómitos. ¿Está claro? Después, aunque el niño vaya tomando de a poquito muchas veces, que le ofrezca, además, 10 mililitros por kilo de sales de rehidratación luego de cada deposición. Un niño de 10 kilos le va a ofrecer 100 mililitros de sales de rehidratación después de cada deposición líquida o vómitos. Y bueno, enseñarle a la madre, por supuesto, las pautas de higiene personal y de los alimentos, ¿no? De la manipulación de alimentos. En el plan B, tratamiento de rehidratación en deshidratación leve y moderada. El plan A era para un paciente normohidratado. Acá en deshidratación leve o moderada, bueno, ahora hay pautas nuevas acá del Hospital de Niños, que ahí lo puede aclarar la doctora Viviana, pero acá todavía decían, esto es del PRONAP, que se podía hacer el manejo ambulatorio. Darle los sales de rehidratación oral ya a 20 mililitros por kilo cada 20 o 30 minutos hasta lograr la normohidratación. Si vomita, como decíamos recién, esperar 10 minutos y recomenzar con pequeñas cantidades. Instruir a la madre cómo administrarlo, cómo se puede prevenir la diarrea y la deshidratación, y explicarle cómo seguir con el plan A luego de la normohidratación. Eso es un poco lo que yo les voy a dar.
y me gustaría saber si se escuchó, si se entendió. Perfecto, Horacio, perfecto, muy bueno, muy bien, muchas gracias. Muy linda la clase. Sí, muy, es muy... un poco engorrosa, porque hablar de diarrea aguda es como que... pero bueno, me parece que tiene la importancia de lo que genera en nuestros chicos, en el país y en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? En el mundo. Sí, por supuesto. E insistir en lo que dijiste vos, que los chicos estén bien inmunizados, insistir con la lactancia materna. Sí. Esto de la cloaca es un problema histórico y como dijiste vos recién, están ahí, pegadito a Puerto Madero, gente que tiene hacinamiento, no tiene agua potable, no tiene cloaca, o sea que eso es un caldo de cultivo para que nuestros niños estén afectados por esta patología. Es que cuando Así antes que... hablaba de esta gente que no manejaba eliminación discreta y que no tenía agua potable, es lo que yo le decía un poco a los chicos, que no están en la precordillera ni en el monte chaqueño, los tenemos ahí en plena capital federal, o sea que en varios barrios, en varios lugares cerca de nuestras casas, no tienen ni siquiera cloacas ni agua potable, ¿no? Exactamente. Entonces, a tener en cuenta también que en el último informe de la UNICEF, que tomó datos del INDEX, tenemos casi 8 millones de niños pobres. Es una barbaridad, realmente es una cifra sorprendente, y con ello van a venir seguramente muchas patologías como la diarrea, la patología respiratoria, etcétera. Y obviamente la desnutrición, que es un tema que veremos un poco más adelante, ¿no? Pero toda esta situación sanitaria que estamos viviendo nos va a dejar niños más desnutridos o malnutridos. Malnutridos. Sí. Así que, bueno, veremos más adelante Sí. cómo nos va. Así que bueno, Vivi, si vos estás en condiciones de seguir, le damos la palabra. Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, generalmente he visto que utilizan los padres, lo suelen tratar de hidratar con 7-Up o con Gatorade. Eso no estaría indicado, ¿no? Sí, en realidad no, porque por lo que yo les decía sobre la sobrecarga de solutos, ustedes saben que la 7-Up tiene ese nombre justamente porque tiene un pH alcalino, por eso se llama 7 arriba, pero tiene un altísimo concentrado de glucosa. Al darle tanta azúcar, esto va a producir osmóticamente un arrastre de líquidos a la luz intestinal y va a generar más diarrea o la va a mantener a la diarrea. O sea que no va a lograr normohidratarlo el niño con este tipo de líquidos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto, sí. Sí, sí, se Prohibido. entendió. Prohibido las gaseosas, prohibido las infusiones de cualquier tipo, prohibido el Regulane, que tanto lo usan los adultólogos. Sí, la loperamida. La loperamida, claro, exactamente. Así que lo más importante en pediatría es la rehidratación o evitar la deshidratación.